Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N. Es grato estar de nuevo con ustedes. Hace más de 2 décadas el Perú inició un proceso de descentralización para reducir las disparidades y las brechas entre las regiones y Lima, así como para promover un desarrollo equitativo y sostenible. A lo largo del tiempo se fueron transfiriendo apresuradamente funciones a los gobiernos subnacionales sin que estos tuvieran las capacidades necesarias para asumirlas. Transcurridos 20 años, el proceso de descentralización, lejos de cumplir sus promesas iniciales, ha dejado a muchos peruanos frustrados y se ha caracterizado por la ineficiencia en la gestión pública y una marcada corrupción. La descentralización enfrenta ahora enormes desafíos. Esta noche pondremos el foco en las mejoras, ajustes o reformas necesarias para reorientarla y alcanzar sus objetivos. Hoy nos acompañan Alejandro Cabero, congresista, presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso, justamente, Mesías Guevara, expresidente de la región Cajamarca en el periodo 2019-2022, y David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de Competitividad. Muy buenas noches a ustedes tres, es muy grato que estén aquí con nosotros en el programa y vamos a tratar de avanzar en la discusión. Alejandro, ¿tú notas consenso o polarización en la comisión que presides respecto a los problemas que enfrenta y las falencias que muestra el proceso de descentralización? Creo que hay un enorme desconocimiento de muchos parlamentarios que, digamos, en el discurso político siguen reclamando más descentralización, ¿no? Dicen que todo sigue en Lima, que el dinero sigue en Lima, que las funciones siguen en Lima. Y la verdad es que lo que yo he visto en el proceso de descentralización es que más bien la mayoría del dinero está hoy día en las regiones y la mayoría de funciones también, incluyendo salud, educación, ¿no? Y cosas, digamos, el país ya está descentralizado económicamente, incluso funcionarialmente. Y yo creo que ese desconocimiento sigue en el Congreso. Entonces esa polarización política que lleva a pedir más descentralización, sin hacer una evaluación seria de lo que ha implicado eso y de cómo ha ido caminando el proceso, es lo que está dificultando el debate político sobre las reformas que hay que hacer al proceso, ¿no? ¿Y crees que la agenda está clara o justamente hay que procesarla? Yo creo que la gente tiene muy claro, los parlamentarios tienen muy claro la agenda que tiene que ver básicamente con corrupción en las regiones, con una tremenda incapacidad de gestión, inejecución presupuestal sobre todo. Creo que eso es una agenda muy presente en el debate congresal. Y lo tercero, evidentemente, la agenda de articulación de competencias, porque una de las cosas que más uno ve en el Congreso, incluida la Comisión de Descentralización, es que uno constantemente va llamando a los funcionarios públicos y todos se echan la pelota unos a otros, ¿no? El gobierno central echa la culpa a las regiones al gobierno central, y al final, donde todos son culpables, no hay responsables de los problemas, y termina viniendo el fenómeno del Niño. Entonces el gobierno local, el alcalde, le tiene que pedir al ministro de Defensa que por favor le envíe maquinaria, aviones, ¿no? Y no hay articulación de parte del Estado, y esos son los principales temas de debate en el Congreso hoy y que se ven transversalmente en todas las comisiones: vivienda, transportes, energía y minas, ¿no? Y la Comisión de Descentralización evidentemente tiene esos debates como los puntos principales, al menos yo los he tratado de enfocar así, los puntos principales de reforma que nos tocan. Decías, ¿ha logrado la descentralización generar una mayor autonomía y poder de decisión en las regiones y municipalidades? Gonzalo, muy buenas noches. Buenas noches, congresista David, buenas noches. En primer lugar, yo creo que deberíamos de hacer un análisis muy riguroso del proceso de descentralización. Yo hasta hoy lo que veo es que, sin lugar a dudas, hay mucho desconocimiento sobre toda la realidad nacional, regional y local. Incluso ahí tenemos que ver cómo sincronizan los 3 niveles de gobierno. Hay un desencuentro total. Y por otro lado, falta conocer más en sí lo que es hasta ahora lo que se ha avanzado. En mi modesto concepto, yo creo que la descentralización es un constructo que, bajo el paradigma del constructivismo, debemos de seguir construyéndolo. Hay muchas cosas que hay que mejorar, es cierto, pero fíjate que, por ejemplo, hay conceptos que al final terminan siendo medias verdades. Por ejemplo, el tema del nivel de ejecución de gasto, este es un mal endémico en todo el país.
no para alegría de los gobernadores regionales ni los alcaldes, pero es un mal nacional. Por ejemplo, fíjate que en estos momentos, si hablábamos de capacidad, el Congreso de la República, el señor congresista estará enterado mejor que yo, hasta hoy solamente está ejecutando entre 20 y el 21% de su presupuesto. Entonces, es un mal endémico. Igual pasa con los ministerios, igual pasa... Ahora, el tema está, tenemos que ver qué está pasando ahí. Hay otra desinformación, digamos, o mal enfoque, mejor dicho, que en lugar de concentrarnos en las causas, nos estamos concentrando en las consecuencias. Fíjate que el nivel de ejecución de gasto, incluso he escrito un libro al respecto que próximamente lo voy a publicar, te lo he pasado a tu WhatsApp, Gracias. donde ahí yo hago una radiografía, incluso yo me animo a decir que ya no se requiere una radiografía, sino una tomografía, para ver realmente todas las estructuras, cómo no está trabajando de manera adecuada nuestro sistema. Ahora, el proceso de integración, yo pienso que hay que seguir apoyándolo, hay muchas cosas que hacer. El nivel de corrupción es otra cosa que también no solo es de propiedad de los gobiernos regionales ni de los municipios, sino del gobierno nacional. Prueba de ello es que hay procesados y presos algunos presidentes de la República y por lo tanto es otro mal endémico que nosotros debemos de consolidar. Y ahí tengo una receta. Yo siempre pienso que para la vacuna contra la corrupción es la transparencia. ¿Y cómo se consigue la transparencia? Haciendo una transformación digital del gobierno. Es decir, transparentar todo, un gobierno abierto, y eso nos lleva a construir una transformación del Estado, pero sustentado en lo que es la transformación digital. Bueno, vamos ahora a empezar a ver la descentralización en sus distintas dimensiones, ¿no? Para tener un enfoque de varias ópticas. Empecemos pues con los recursos, David. Los gobiernos regionales y los gobiernos locales reciben más del 70% del presupuesto para obras públicas. Su ejecución es deficiente. A la fecha, por ejemplo, ejecución financiera, que no es la ejecución de obras, sino el gasto devengado, es decir, la autorización para que la unidad ejecutora, sea el gobierno regional o el gobierno local, giren con cargo a esa obra y a lo largo del tiempo, que suele ser años, la vayan ejecutando. Ahora, esta ejecución de gasto devengado a la fecha tiene un avance de 36% a nivel de los gobiernos regionales y de 37% a nivel de los gobiernos locales. Ojo, su avance a esta altura del año debería ser 72%, pero como bien dice Mesías, eso también vale para el gobierno nacional, así que aquí no es que hay mucha diferencia. Los gobiernos regionales y locales disponen de 41.000 millones de soles. ¿Cómo subsanar, David, la ineficiente ejecución del gasto con tanto retraso y sobrecosto? ¿Y cómo mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para lograr resultados y evitar obras paralizadas o abandonadas? Muchísimas gracias. Un saludo también a Mesías y a Alejandro. Y excelente foro, Gonzalo. Y la pregunta que has hecho es casi para hacer otro libro. Pues no sé si en el libro de Mesías está respondido. Porque claro, ¿no? A ver, yo quisiera, quizás la mejor forma para tratar de abordar esa respuesta es tomando algunos de los elementos mencionados por ambos, ¿no? Primero el tema del desconocimiento, que de alguna manera, de manera transversal, ha sido mencionado tanto por Mesías como por Alejandro. El tema del desconocimiento, no solo ya de la población, de lo que significa el proceso de descentralización y hacia quién dirigirse para que le rinda cuentas, ¿no? Porque este discurso de siempre estar viendo a Lima o al gobierno central como responsable está bastante extendido, ¿no? Y no solamente en la población, sino también está extendido a nivel de, como ha mencionado Alejandro, a nivel de los propios congresistas, ¿no? Están sentados y están exigiendo más dinero, ¿no? Cuando ya la descentralización está bastante avanzado en términos de lo que significa transferencia de recursos y responsabilidades. Responsabilidades, pero ahí entramos al siguiente elemento, también mencionado por Mesías, ¿no? Que falta quizás el componente transparencia. Efectivamente, yo creo que se requiere hacer mucho más visible, y no solamente hacerlo visible, sino hacer que la gente entienda y visualice dónde están estos problemas, ¿no? Pero no solamente ello, ¿no? Yo creo que también es importante generar acreditación, ¿no? Respecto a qué cosa pueden desarrollar cada uno de los gobiernos subnacionales, porque creo que el problema está ahí. Es cierto lo que se menciona respecto a que los gobiernos subnacionales se ejecutan mal,
pero no son los únicos que ejecutan mal, porque el gobierno central tampoco es que sea un equipo galáctico, ¿no? Ejecuta pésimo también. En niveles relativos, por supuesto, ejecuta mejor, ¿no? Digamos, que quizás porque tiene algún tipo de proyectos menos complejos, quizás, o no tan capilarizados, porque los propios gobiernos nacionales se complejizan el problema cuando empiezan a atomizar los proyectos. Es justamente, creo, parte de que una combinación de la falta de capacidades que se requieren desarrollar, con de repente, vamos a ponerlo en el buen sentido, en el ímpetu de querer hacer cosas, y por tanto, pues, escogen proyectos pequeñitos para que la población, sus ciudadanos, empiecen a observar que están haciendo algo, pero sin embargo terminan generando una mayor acumulación y hacer más complejo el proceso de ejecución. Entonces, si uno quisiera empezar a definir el tema, yo creo que a solucionar el tema es empezar a institucionalizar esto, e institucionalizar este proceso significa transparencia, como señalaba Mesías, como señalaba también Alejandro, pero también, digamos, cómo generamos un nuevo esquema que, digamos, la responsabilidad y a ello asociarse los recursos que tengan que ejecutar vayan de la mano con un desempeño que vayan demostrando a través del tiempo. Yo creo que esa convención no es que vaya a ser la varita mágica, porque acá no hay varitas mágicas, pero sí unos pasos iniciales para empezar a generar cierta empatía y cierto, o mejor puente entre lo que significa la construcción de un contrato social, ¿no? Pero compartir los objetivos. Correcto. Alejandro, ¿cómo se podría fortalecer la fiscalización y la transparencia del gasto público de los gobiernos subnacionales? Sí, aquí hay dos problemas, ¿no? La inejecución por un lado y por otro lado la corrupción. Entonces yo creo que efectivamente hoy día, cuando el 64% de la inversión pública está en manos de los gobiernos regionales y locales, la ejecución, digamos, para mí es fundamental. A nivel local, mira, yo creo que tendríamos que abordar el problema de la ejecución del gasto con una reforma total de la ley de contrataciones, que en el Perú es más que nada una ley burocrática que una ley que facilite las compras. Es increíble que en el Perú tenemos que apostar por mecanismos gobierno a gobierno u otro tipo de mecanismos porque nuestra ley de contrataciones está pésimamente mal diseñada. Creo que el Parlamento tiene que ir hacia una reforma total de esa, o sea, una nueva ley de contrataciones para facilitar y hacer más a todo nivel del gobierno más fácil la ejecución. Y la correr efectivamente con una transparencia y digitalización del Estado, pero pienso que tiene que ver también con una adecuada rendición de cuentas, ¿no? Yo siento que en el Perú se han descentralizado más de 2.000 funciones de todo tipo, ¿no? Y se ha descentralizado mucho dinero, ¿no? Muchísimo dinero, pero no se han descentralizado la rendición de cuentas. El 95% de las obras paralizadas, de acuerdo a la Contraloría, están en manos de los gobiernos regionales y locales, paralizadas por corrupción, ¿no? Y es porque en cierta medida hemos descentralizado mucha plata, Gonzalo, pero hemos creado una suerte de reyesuelos en las regiones que no le rinden cuentas absolutamente a nadie, salvo un consejo en el que tienen mayoría. Casi todos tienen mayoría absoluta en esos consejos, alcaldes y gobernadores. Entonces no hay instancias en las regiones, la prensa regional es muy débil para fiscalizar, ¿no? Y muchas veces está comprada. Entonces es muy difícil exigirles cuentas. Yo he sido el primero que he planteado, por ejemplo, interpelar en el Parlamento a los gobernadores regionales, que le rindan cuentas a la gente, porque hoy ya no rinden cuentas absolutamente a nadie. Y mientras no haya un mecanismo de control para fiscalizar, no van a poder ejecutar. El gobierno central, dentro de todo, ejecuta un poquito, no tanto, porque el sistema está complicado, pero ejecuta un poquito mejor, porque tú al ministro lo llamas al Parlamento, le haces una interpelación y si él no responde o no está a la altura, lo censuras. Pero un gobernador regional no le responde absolutamente a nadie, ¿no? Y pueden pasar 4 años, tenemos 20 gobernadores y exgobernadores acusados por corrupción. Es terrible, ¿no? Creo que tenemos que ir hacia mayor rendición de cuentas, mayor intervención y mayor simplificación en los procesos de ejecución con una nueva ley de contrataciones. Pero interesante esto importante este tema de la rendición de cuentas, pero por otro lado en la Constitución está nítidamente establecida la autonomía de los gobiernos subnacionales, que es, yo diría, un pan duro de roer. Ahí está probablemente el meollo de la mayor transparencia. Ahora pasemos a ver la dimensión fiscal, que es tan importante.
Muchos gobernadores, Mesías, piden descentralizar el MEF y que los impuestos sean pagados donde operan las empresas, es decir, donde se produce la riqueza. Los gobiernos subnacionales en el Perú tienen una limitada capacidad de recaudación propia. ¿En qué medida dependen de las transferencias del gobierno central y qué piensas al respecto? Bien, en primer lugar, yo creo que debemos de poner en su justa dimensión a los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, yo te soy sincero, no estoy de acuerdo que se llame gobiernos subnacionales. Es como futbolísticamente hablásemos de la Liga E1 o Liga 2, cuando en realidad somos de la misma liga, o somos de la misma liga única. Los 3 somos del nivel ejecutivo. Por lo tanto, ahí el concepto deberíamos de... Es un modismo que se ha implantado de la CEPAL, de todos lados, se habla de gobiernos subnacionales. Entonces ahí deberíamos de decir o calificar como gobiernos descentralizados. El gobierno burócrata debe haberlo creado, ¿no? No, es un modismo incluso. Pero es correcto, desde un punto de narrativa está mal, creo yo, el tema subnacional, es cierto. Entonces sí, siempre se lo dice. Entonces sí, yo siempre voy, digamos, para poner las palabras en su justa dimensión. Ahora fíjate que no es tan cierto, congresista Cabero, cuando usted dice que todos los gobiernos regionales o gobernadores tienen mayoría. No, al contrario. Por ejemplo, como hay segundas vueltas, muchas veces la mayoría de gobernadores regionales no tenemos, o no teníamos, mejor dicho, mayoría en el Consejo Regional. Yo, por ejemplo, a mí solamente de mi partido éramos 4 de los 20 o 19 consejeros que había hoy en Cajamarca. Igual, bueno, en los municipios es distinto, porque ahí se gana en plancha, ¿no? Por mayoría. En cambio, en el caso de acá no. Y por otro lado, si hay rendición de cuentas, incluso el gobernador regional está obligado en hacer lo que son las 2 audiencias públicas al año. Y por otro lado, el presupuesto participativo que también está ahí volcando, el Consejo de Coordinación Regional también existe. Y por otro lado, fíjate que la Contraloría está en una posición permanentemente fiscalizando a través de lo que son sus acciones de control, que muchas veces te dicen, oye, por si acaso acá hay una adversa, te advierte. Y ahora ya existe el control concurrente. Y entonces, igual pasa con la OCE, que muchas veces cuando se lanza un expediente, también hay una fiscalización de oficio. Ahora, en el tema relacionado con lo que significa que sea el gobierno regionales y municipales, se depende mucho del gobierno nacional, de las transferencias. Y ahora esas transferencias se pueden hacer a través del PIA y a través del PIN, que es presupuesto de apertura y el presupuesto modificado. ¿Eso es una dependencia cercana al 100%? Sí, muy cercana. ¿Por qué? Fíjate, recién en los gobiernos regionales se ha creado lo que es el FONCOR. Y eso lo hemos logrado nosotros de la gestión del 2019 al 2022. Antes no, los municipios tenían o tienen su FONCOMún y nosotros hemos logrado que se cree el FONCOR, es digamos un dinero para poder. Ahora, el otro tema que sí nosotros hemos hecho esfuerzos es generar un marco presupuestario para ver el tema de OXE, ahora por impuestos, y ahí también nosotros en Cajamarca, yo voy a hacerlo por mí, sí lo hemos logrado. Y ahora fíjate que ahí estamos recontralimitados y para cada obra, muchas veces son convenios específicos que no lo puede hacer ninguna modificación presupuestal, ya sea con el Ministerio de Vivienda, ya sea con el Ministerio de Educación, ya sea con el Ministerio de Transportes o Agricultura. Por lo tanto, es mentira que haya una autonomía y una libertad absoluta del gobierno. No, no es mentira, hay una dependencia total de las regiones con el gobierno nacional. David, continuando con el tema tributario, ¿cabría pensar en políticas destinadas a aumentar los ingresos propios de los gobiernos subnacionales o descentralizados, como dice Mesías? Sí, seguro. Yo creo que ese es un paso sobre el cual se tiene que avanzar, pero nuevamente, ¿no? Estas cosas requieren, como se dice, piano, ¿no? Porque requieres institucionalidad, ¿no? Para hacer eso. O sea, un típico impuesto que usualmente corresponde en los países federales o con cierta descentralización es, por ejemplo, el predial, ¿no? Pero para terminar un predial tienes que tener un buen catastro, ¿no? Un buen desarrollo en el plano catastral, ¿no? Y ni siquiera creo que en Lima se tiene bien desarrollado este tema, ¿no? 2, luego si vas a dar un espacio para ese ámbito requieres desarrollos institucionales y de capacidades, porque si no tienes ese elemento puede ser también un espacio de uso y abuso de quien va a gestionar, administrar descentralizadamente. Claro, yo entiendo también por otro lado que dice, oye, pero las cosas pueden ir al mismo tiempo, o es algunos puede ser un anhelo, y que sí, que si quiere una descentralización de verdad se requieren esos recursos, pero a ver, es importante empezar a desarrollar, creo yo, esas capacidades que van además más allá de solamente el tema de estas capacidades para el ámbito tributario. Creo
capacidades en general, ¿no? Qué bien sería, por ejemplo, que cada región o cada municipio pues, pudiera desarrollar un plan de carrera, una especie de servir descentralizado, conectado con universidades, de tal manera que de repente el nuevo gobernador, el nuevo alcalde, se encuentre pues con un staff, ¿no? Que tenga que cambiar todo de nuevo, ¿no? O que tengan convenios, ¿no? De tal manera que los asesores para los expedientes pues estén institucionalizados, que sea un cuerpo colegiado, ¿no? Que evite estas cosas, podrían evitar la corrupción, por ejemplo, o mitigarla, no creo que evitarla, sería mucho decir, pero al menos mitigar, ¿no? De estos casos de corrupción que se presentan. Ahí yo creo que está gran parte de la respuesta a tu pregunta del tributario, pero también es la respuesta para muchas de las funciones que requiere tener un gobierno descentralizado que pueda funcionar mejor, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Brevemente, David, se entiende que al destinarse 70% del presupuesto para obras a los gobiernos regionales y locales, se les está asignando recursos provenientes de la recaudación centralizada de impuestos por SUNAT. O sea, en cierta forma, esos son impuestos entregados a las regiones para que hagan obras. En torno a esta asignación, ¿cabría prescindir de la obligatoriedad del mecanismo de presupuesto participativo definido en la Ley de Bases de la Descentralización? ¿Este mecanismo es una buena herramienta? A ver, filosóficamente se entiende que es una manera de generar una mayor conexión, ¿no? Entre la población con los recursos, ¿no? ¿Y en la práctica? Pero en la práctica, claro, no termina de haber esa conexión porque hay una pieza faltante, que es esos recursos que se han generado, pues en el fondo no te han costado ningún esfuerzo, ¿no? Digamos directamente, son recursos que te vienen asignados, y ahí creo que ese elemento pues no termina de ser la amalgama, ¿no? Que tú requieres para que el sistema pueda funcionar adecuadamente. No me atrevería a decir si hay que eliminarlo, ¿no? Pero yo creo que sí es importante en todo caso ver, repensarlo, ¿no? Ver el tema del canon, por ejemplo, ¿no? En el caso de hablando de los distritos mineros, por ejemplo, ¿no? Ahí también tienes un tema, ¿no? En que hay distritos que simplemente han nacido pues con la bendición de contar con los recursos debajo, ¿no? Y también el tema del esfuerzo también ahí queda entrecortado también, ¿no? Entonces, y yo creo que eso también, por ejemplo, se produce en situaciones paradójicas que creo que valdría la pena analizar cómo responde la población ante ello, ¿no? Y ahí me refiero a los casos, algunos dirán anecdóticos, pero son tremendas anécdotas, ¿no? Que son estos distritos que tienen recursos impresionantes, ¿no? Yo siempre menciono el caso de San Marcos, ¿no? Que el año pasado creo que tuvo cerca de 900 millones de soles aproximadamente de presupuesto anual y su ejecución creo que iba alrededor del 30, o sea, dejan una cantidad importante. La población creo que no está ni enterada que eso sucede así, ¿no? Pero cuando uno compara además que esos 900 millones con el presupuesto para obras que tiene San Isidro, en Lima, que es en el imaginario, pues es el distrito Pituco, donde se vive bien, etcétera, y su presupuesto es de 60 a 80 millones, ¿no? Entonces, comparas, tú dices, algo también anda mal, pero llegando a tu pregunta de nuevo, con un 30%, y no veo yo que hayan manifestaciones o la gente reclame porque no se ejecute bien su dinero, más bien los reclamos vienen alrededor, ¿no? De los que no han sido elegidos como, ¿no? Como parte del espacio de beneficio del CAP. Yo diría quizás, medio en broma, lo que pasa es que en San Isidro funciona el mercado. De repente por eso es que se nota la... Ojo, también puede ser que no tienen capacidad de hacer proyectos, ¿no? También, ¿no? También, claro, por supuesto, claro. Pero para eso están los alcaldes y su personal, ¿no? Justamente hablemos de eso, Alejandro, competencias, capacidades, la ausencia de una carrera pública meritocrática en todas partes, no solo en los gobiernos subnacionales, y la falta de competencias en la gestión de recursos han contribuido a la ineficiencia en la ejecución del gasto público a nivel de regiones y alcaldías. ¿Se puede hacer algo al respecto? Yo he pensado dos cosas sobre eso. Uno es que efectivamente coincido con David en que necesitamos ir hacia un sistema de gerentes públicos y de meritocracia a nivel local y de capacidad regulatoria también, porque no existe ninguna ley de calidad regulatoria a nivel de gobiernos locales y a veces los gobiernos locales hacen lo que quieren unos vecinos de otros y legislan y regulan como les da la gana con
con desproporcionalidad y racionalidad en muchos casos. Pero necesitamos gerentes públicos, meritocracia, bien pagados a nivel local. Y era una cosa como hacen en los médicos, ¿no? Que hacen el serum, mientras más lejos te vas y más inhóspito el lugar, más puntaje te dan, ¿no? Y mandaría a los ingenieros en las universidades a hacer una suerte de serum, a hacer expedientes técnicos ahí donde realmente son localidades alejadas que no necesariamente tienen presupuesto. Entonces necesitamos capacidades. A mí me ha tocado cantidad de veces gente que se viene a quejar al Congreso de gobernadores o alcaldes, gobernadores sobre todo, ¿no? Que nombran, por ejemplo, de director de un hospital que tiene que ver cáncer al compadre que lo ayudó en la campaña. Entonces no hay realmente meritocracia. Eso es un tema fundamental. Y lo otro es que efectivamente tomar una buena capacidad de ejecución nos puede tomar bastante tiempo. Yo he presentado un proyecto de ley para repartir una parte importante del canon directamente a la gente. ¿Ya? Yo creo que eso sería fundamental, porque ahí donde la gente ve que el único que se enriquece es su alcalde, su gobernador o el dirigente de su comunidad, que viene con un carro nuevo, con un reloj nuevo, y a él no le llega el desarrollo, yo creo que trasladar una parte importante directamente a la gente para que pongan su negocio, su mototaxi, paguen la educación de sus hijos, su pensión, ahorren, lo que quieran, ¿no? Sería tremendamente beneficioso. La gente, Gonzalo, marcharía para que opere la mina. Mientras más mina y más riqueza para la gente, ¿no? Y así de paso utilizamos buena parte de ese presupuesto que hoy día no se ejecuta, o se ejecuta haciendo piscinas donde no hay agua, estadios donde no hay gente, o se lo roban, ¿no? Yo creo que esas dos cosas podrían ayudar. Mesías, un alto porcentaje de los funcionarios subnacionales no cumple con requisitos mínimos. Y pese al presupuesto disponible, el hecho es que el avance en, por ejemplo, número de camas hospitalarias o calidad de las escuelas ha sido limitado. En suma, se ha transferido la prestación de servicios en educación, salud, vivienda, recojo de basura, del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, sin que estos tengan la capacidad de administrarlos y gestionarlos eficazmente. ¿Cómo enmendar esto? Y quizás ¿carece de sentido continuar en esta ruta? Mira, Gonzalo, muy buena tu pregunta y ahí trae muchos aspectos para reflexionar. En primer lugar, acá está David, que ha sido ministro de Economía y le sabe la estructura de un presupuesto de un gobierno nacional, regional y municipal. Si vamos a esa estructura presupuestal, vamos a encontrar que cerca del 70-75% del presupuesto que manejan las regiones y manejan los municipios es de gasto corriente. Solamente el gasto capital debe ser entre 20 a 25%. Eso es importante saberlo. Y por otro lado, es necesario también conocer en ese sentido de que nosotros necesitamos crear una burocracia seria, profesional y capacitada en todos los sectores. No solo en salud y educación, sino en agricultura, transportes, en todo. Y ahí fíjate que yo creo que lo que debemos de hacer es ponerle el diente de verdad a servir. Yo cuando fui gobernador, yo venía a Lima y tocaba las puertas para copar las principales áreas, gerencias del gobierno regional con gerentes públicos. Me dieron algunos, pero sin embargo cuando decía, quiero más, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio de Economía y Finanzas no financia, mi estimado Gonzalo, en su gran cantidad a los gerentes públicos. Yo a la justa logré llevar cerca de una decena de gerentes públicos para una región que tenemos cerca de 34 unidades ejecutoras. Entonces tú te imaginas, ¿y por qué? Porque yo pedía servir, pero en el CAP, en el presupuesto de un funcionario público hay un sueldo ya asignado y luego la diferencia lo paga el servir, pero a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, por eso te decía hace un instante que hay que hablar las cosas como son. Es decir, se habla de servir, se habla de desarrollar capacidades, pero en el fondo no hay el presupuesto para ello. Y ojo, y los gobernadores y alcaldes no se pueden hacer esa modificación de la parte salarial, porque ahí sería una malversación de fondos. Claro que ahora se ha creado el FAC, que es el Fondo de Asistencia Gerencial, pero ¿sabe cuánto le dan a un gobierno regional al mes? Le dan 80.000 soles. No sé si ahora con el programa Punche le deben haber incrementado. Entonces, todos esos temas, la meritocracia es importantísimo. Yo tengo la teoría que cuando un alcalde o un gobernador llega a una nueva función, el gobernador solo debería de llegar con su gerente general y con su asesor legal, nada más. Y ahí todo el mundo debe ser de planta para darle sostenibilidad y continuidad a los proyectos. Para esa manera, fíjate que otro tema que debemos de puntualizar es que no nos concentremos solo en lo que es el concepto de la inversión pública. Si no, en vez de elegir a un gobernador o un alcalde, contrataríamos a un gerente que se encargue de la ejecución de las obras. Lo que debemos saber es gestión pública en realidad.
Entonces, esa gestión pública no lo estamos viendo. Por eso es importante que el Congreso se vea en su contexto real cómo funciona el Estado. Por eso te decía hace un instante que es necesario armar un engranaje, hacer una visualización real de lo que es la LOPE, la Ley Orgánica por Ejecutivo, la Ley de Descentralización y la Ley de Municipalidades, que trabajen las tres de manera sincronizada, por supuesto, teniendo en concepto el principio de la interdependencia, que se respeta la autonomía de los tres niveles de gobierno. David, hay cerca de 1.900 distritos en el Perú que generan decenas de miles de proyectos similares y atomizados, como dijiste al comenzar. Alrededor de la mitad de estos proyectos se ejecutan bajo administración directa de los alcaldes. ¿Cómo propiciar economías de escala agregando o empaquetando pequeños proyectos locales de infraestructura social y de conexión al mercado? ¿Y cómo podría llegar esto a funcionar si las municipalidades no colaboran? Y por último, esta pregunta sí es poco candente. A ver. ¿Habría implementar un mecanismo formal a través del cual el gobierno nacional pudiera recuperar funciones transferidas a los gobiernos subnacionales? ¿Y en qué casos? Sí. A ver, dentro de toda la pregunta mencionaste el tema de... Agregamiento, empaquetamiento. Sí, agregamiento, empaquetamiento, pero hay un tema que está relacionado a lo que señalaba Mesías del tema de a ver, cómo el sector, el gobierno central puede colaborar, por ejemplo, en el tema de capacitación. No quería que se me vaya esa parte. Mira, hay un tema que ha sucedido con Punche, Servir, hasta donde sé, que es que el MEF había desarrollado un programa para colocar, o para, me parece que eran 800 funcionarios, ¿no? Básicamente en el tema de expediente técnico, a determinados municipios, ¿no? Y básicamente el tema fundamental era, yo te pongo el personal, yo te lo pago, ¿no? Directamente no te cuesta nada, y fundamentalmente enfocado al tema de expediente técnico, ¿no? De que salga. El problema es que nos comentaba la gente del Ministerio de Economía y Finanzas que era que muchos municipios no quieren al funcionario. Entonces, ¿por qué no pueden querer que tengas a alguien que quiera avanzarte en los proyectos? Hasta donde habían comentado, menos de la mitad de los municipios habían aceptado. Entonces eso te deja con este sinsabor, ¿no? O sea, ¿qué cosa puede haber? Uno puede pensar de repente que es un tema de influencia, no quiere que nadie se meta ahí, o de repente hay algo turbio en algunos municipios, que no quieres tener a alguien metiendo las narices donde no le toca. Entonces, un tema para reflexionar respecto a cómo avanzar en este tema, que yo creo que es importante, ¿no? El tema de la atomización es, yo creo que fatal, y uno de los problemas que fundamentalmente golpea a los municipios, ¿no? Nosotros habíamos detectado que aproximadamente más del 50% de los proyectos que tienen PIN, ¿no?, eran proyectos de menos de 500.000 soles. Entonces, una barbaridad, ¿no? O sea, ¿qué puedes tú hacer con proyectos tan pequeñitos, cuando tú lo que necesitas es justamente escalar, identificar justamente proyectos que vayan realmente a cerrar brechas, ¿no? Pero claro, para realmente hacer eso, como bien seguramente lo sabe Mesías, es que uno requiere pues tener un espacio también para que se pueda coordinar, porque muchos de estos proyectos, muchos municipios son pequeñitos, ¿no? Requieren justamente de repente combinar presupuestos entre otros municipios. La labor del gobierno regional ahí es clave, pero a veces no tiene también la institucionalidad para poder generar esa escala que se requiere. De repente un municipio requiere un pequeño centro de atención. Para generar escala de repente necesitas tener varios centros de atención. Y eso, regresando al tema de San Marcos, muchos de los problemas es quizás 900 millones de soles para San Marcos es demasiado, entiendo el tema. Entonces, claro, no ejecuta más porque, ¿qué más va a hacer, no? Tú lo que requieres es que ese presupuesto, o en general, generar capilaridad, ¿no?, con otras regiones, carreteras que puedan llegar al respecto. Y ahí el tema que señalas tú de recuperar funciones, nuevamente con la narrativa. No sé si es lo mejor decir voy a recuperar o nuevamente recentralizar. De repente recuperar es una mala palabra, ¿no? Sí, no, pero sí yo creo que se tiene que pensar el tema de acreditar. Yo siempre veo, es importante, creo que reconocer la realidad de cada uno de los diferentes municipios y gobiernos regionales. Hay quien puede, sí hay quien todavía no puede, pero queremos que pueda, ¿no? Entonces yo creo que es importante tratar de marcar un derrotero de cómo cada uno de estos gobiernos descentralizados puede escalar para tener
más responsabilidad. Entonces el proceso de acreditación creo que es importante, ¿no? Y entre tanto, crear alguna institución que yo creo que tiene que tener un fuerte componente regional, no centralizado, ¿no? Que se encargue de alguna manera de proveer las funciones que ese distrito, municipio o región no tiene, ¿no? Mesías, en la misma línea de David, ¿cabe relanzar el mecanismo de mancomunidades regionales y locales para que su uso se generalice y sostenga aunque cambien las autoridades? Mira, todo lo que signifique procesos para consolidar la descentralización es bueno, pero lo que sí es bueno también precisar de que en el Perú se está confundiendo desconcentrar con descentralizar. En este momento lo que en el Perú se ha hecho de los últimos 20 años es desconcentrar, pero no descentralizar realmente. Ahora cuando tú preguntas que si quisieran recuperar muchas, ya lo han hecho. Hay muchas funciones que han sido recentralizadas. Por ejemplo, SUNAFIL, que ya no está a cargo de la Dirección Regional de Trabajo, ahora lo tiene el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, tú te vas a las regiones, mi estimado Gonzalo, y vas a encontrar un paralelismo, digamos, muy agresivo. Por ejemplo, en el sector de transportes está la Dirección Regional de Transportes, pero también encuentras a un Provía descentralizado, a un Provía nacional. Encuentras, por ejemplo, el tema del MIDIS, acantonadas toditos los programas sociales. Te vas al tema de vivienda, encuentras al director regional de vivienda, pero también encuentras al CAT, al Centro de Atención y Ciudadanos del Ministerio de Vivienda. Por lo tanto, la recentralización ya se ha dado y se está dando. Y es por eso que cuando yo te diría que ahí lo que se ha producido es una equivocación, un manejo de lo que es la desconcentración con la descentralización. Y eso se viene dando en todos los niveles. Y eso lo único que está trayendo es precisamente traer. Ahora coincido con David en el sentido de que fíjate que ¿cuál es la madre de los corderos de las obras públicas que están paralizadas en Lima, en el Perú en general? Es los expedientes técnicos. Ahora, esta es el génesis de los expedientes técnicos. Están mal hechos. ¿Y por qué? Precisamente muchas veces por actos de corrupción, otras veces también por intereses subalternos, y es ahí viene el génesis. Hay proyectos que no se han hecho bien adecuadamente, lo que es el tema del estudio de suelos. Y por otro lado, ¿qué procede con los municipios que le preguntabas a David también? Es que fíjate que lo que ocurre es que hay municipios tan pequeñitos que su presupuesto de gasto corriente para elaborar un expediente es la 10ª parte de lo que cuesta un expediente. Para hacer un canal de riego, mínimo son 5 millones de soles, cuando ellos tienen en Foncomún ahora que ha bajado el canon para muchos, están recibiendo un promedio de 100.000, 50.000 soles al año o mensual, y entonces eso no pueden pagar un expediente. Entonces ahí ¿qué ocurre, mi estimado Gonzalo? Ocurre que se le acerca precisamente el pseudo empresario y le dice al alcalde, ¿sabes qué? Yo te hago el expediente, pero ya sabes cómo es. Es decir, cuando salga el pensamiento de Lima, a mí me da la obra. Por lo tanto, ya sale direccionado. Entonces, de ahí se gesta algo que todos hablamos y lo vemos por todos lados, es la corrupción. Entonces, ahí hay dos elementos, que hay que también decirlo de verdad. Existe el corrupto y existe el corruptor. Entonces, ambos hay que combatirlos, al corruptor y al corrupto. Ahora, sucede que el corruptor muchas veces se declara incolador eficaz y lo deja enfrascado al funcionario público. Pasemos ahora a la dimensión corrupción, ya que se menciona el tema. Como decía Alejandro en varias oportunidades, se necesita transparencia en la ejecución del gasto, ¿no? El presupuesto público para obras asignado a los gobiernos regionales y locales se ha convertido, hablemos con franqueza, en muchos casos, en un botín a saquear. A mayo del 2018, la Procuraduría Pública Especializada en Corrupción reportó procesos por delitos de corrupción a 57 gobernadores regionales, 344 alcaldes provinciales y 1.658 alcaldes distritales. En total, 2.059 autoridades electas con procesos. Ese número es mayor que todas las autoridades electas del país, así que imagínense. En total, repito, 2.059. A junio del 2022, la misma Procuraduría reportó 3.976 procesos. En 4 años prácticamente se han duplicado el número de casos. Naturalmente, parte de ellos son procesos que no van a llegar a nada, pueden ser inocentes, también hay acusaciones sin fundamento, pero los números son extremadamente alarmantes, es una tremenda luz roja. Alejandro,
y nos queda poco tiempo en este segmento, ¿qué opinas de modificar la legislación electoral con el objeto de minimizar o impedir la participación política de personas con sentencias condenatorias? La verdad que gente electa con trapos bien sucios se ha vuelto a la moda. ¿Qué piensas de eso? Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, hoy día ya alguien que tenga una sentencia, digamos, no puede postular. Así fue que lo excluyeron a Vladimir Cerrón de la plancha de Pedro Castillo, ¿no? Yo creo que la corrupción tiene varias raíces, ¿no? Una, evidentemente, de pronto la ingente cantidad de recursos que puede tener un distrito como San Marcos u otros. Y lo otro es la profunda atomización. Todavía esto es un momento de volver a las mancomunidades. Yo soy un profundo creyente de que tenemos que retomar políticamente y seriamente el debate de unir regiones, donde tú tienes 1800 y tantos átomos en el Estado. Es muy difícil fiscalizar para la Contraloría, para la prensa. Yo creo que tendrán que haber la mitad de gobiernos regionales agrupados además en clústeres económicos. O sea, que tengan además una razón económica para estar juntos. Hoy día tú a Huancavelica llegas o por Ayacucho o llegas por Huancayo, ¿no? Pero realmente Huancavelica está enclaustrado en el medio del Perú, sin aeropuerto, en fin. O sea, creo que necesitamos unir las regiones para hacer más fácil su fiscalización, menor su atomización, más fácil su gestión, la ejecución de sus obras. La ANIN creo que va a ayudar mucho además a agarrar las grandes obras y obviamente los grandes proyectos que han sido un botín, o muchos de ellos en los gobiernos regionales, y con eso empezar a cambiar las cosas. Bueno, antes de ir a la pausa, la verdad, bueno, me entero que ya está vigente esta norma que impide que personas condenadas postulen, pero el hecho es que hay gente que está en importantes cargos que tienen problemas del pasado y no pasa nada. O sea, la verdad, la percepción de la gente es distinta a lo que tú comentas, Alejandro. Y quizás habría que tener la mano más dura. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta. David, ¿cómo fortalecer el rol fiscalizador de los ministerios, sobre todo el del MEF, y qué hacer con la Contraloría? Yo no sé si es tanto el rol fiscalizador del ministerio, creo que tiene que haber un rol más colaborador del ministerio de solucionar los problemas que tienen los gobiernos, ¿no? Y esto va de la mano también con el tema de Contraloría, porque fíjate, muchos de los problemas que se presentan y que generan justamente que, no digo que es el principal, pero es uno de los más importantes, que genera que las obras no se ejecuten, que no se gestione adecuadamente, que se presenten actos de corrupción. Es paradójicamente este afán, ¿no?, que tenemos, y yo creo que es ante nuestra falta de instituciones, de querer crear las instituciones de manera que estén escritas, ¿no? Cuando la mayor parte de una institucionalidad son las cosas no escritas, ¿no? Entonces quieres controlar el tema de la corrupción poniendo más normativas, más leyes, más regulación, etcétera, que es justamente lo que estaba comentando Alejandro, ¿no? Hay que simplificar, etcétera, pero valió la pena recordar cómo es que se fueron generando muchas de estas normativas y prohibiciones y que lo revise 1, 2, 3, 4, 5. Era para tratar, en principio, de solucionar problemas que se presentaron en el pasado. Yo creo que ahí requerimos encontrarnos, ¿no?, y definir cómo es que debemos diseñar las normas, cómo debemos generar la legislación que permita de alguna manera encontrar ese equilibrio entre simplificación, quitar el peso a ese estado burocrático a nivel descentralizado, pero al mismo tiempo tratando de identificar los problemas, y creo que la transparencia que señalaba Mesías, yo creo que es muy importante, ¿no? Yo, sabes, David, cuando yo dije cómo fortalecer el rol fiscalizador del MEF, error, efectivamente, no es que el MEF tenga un rol fiscalizador, sino más bien cómo el MEF puede generar incentivos para que los gobiernos locales que ejecutan tengan mejor y mayor presupuesto. Correcto. Versus alcaldes o alcaldías que no dan un paso y no caminan, no usan el recurso, bueno, pues deberían recibir menos dinero en la siguiente ocasión. O una pregunta más, ¿por qué no se condiciona la entrega de presupuesto a la
mancomunidad de obras, o sea, A la generación a de la escala. generación de escala. Por supuesto, yo creo que eso sería un buen ¿Qué añadido. tendría de malo decirle a un grupo de alcaldes de varios distritos en una provincia, júntense para hacer todas las escuelas de un solo cocacho? A eso ¿Por qué vamos una por una? Exactamente, a eso es a lo que tenemos que avanzar, justamente, a tratar de generar escala. Yo creo que ahí está gran parte de las soluciones, ¿no? ¿Y crees que eso es posible encaminar, Mesías? Sí, yo creo que sí, es una posibilidad. Pero fíjate que el Ministerio de Economía y Finanzas en su ente rector sí hace esos controles, sí hace esas bonificaciones. Ellos, cuando uno cumple sus porcentajes, te dan un bono de incentivo, tanto a los gobiernos regionales como a los municipios. Pero yo pienso que por ahí no va el tema, ¿no? El tema va otra vez para ver la generación de mayores capacidades. Fíjate que acá hay otro paradigma que tenemos que romper. Cuando dicen que en provincias no hay gente capaz. Ojo, sí hay. Lo que pasa, no están necesariamente en el sector público, pero sí están en la empresa privada. Por ejemplo, ¿cuáles son las grandes empresas ahorita que están dando la hora? Por ejemplo, el Grupo Perobusa Alto Mayo es una empresa provinciana que la ha ganado a Nestlé. Entonces, pero ¿qué ocurre? Lo que pasa es que la gente profesional y capaz no quieren ir al sector público por una sencilla razón. El salario es muy bajo. Entonces, fíjate que cuando yo llegué a ser gobernador, muchos amigos, paisanos, trabajan acá en Lima, que son brillantes profesionales, y me dijo, Mesías, ya, vamos a trabajar. Le dije, excelente. A uno de ellos incluso le dije, mira, por tu capacidades y orientación, te ofrezco que me apoyes en la dirección de producción. Ya, Mesías, bacán. Entonces ya dijo, me voy. Entonces le digo, pero al final, cuando ya íbamos a finiquitar, me preguntó, ¿y el sueldo? Mira, son 3.500 soles. Oye, aguanta. Por eso solamente lo gasto en gasolina en Lima. ¿Por qué? Porque yo estoy ganando $10.000 mensuales en la empresa privada, tengo a mis hijas y mis hijos en buenas universidades y no puedo ir. Por lo tanto, otro mal que existe es la gestión estratégica del recurso humano. Para abreviar, planificación, selección, lo que es el tema de incentivos, contratación, todos los procesos que intervienen en un recurso humano. Eso hay que hacerlo también en la función pública. Si no hacemos eso, no vamos a tener la capacidad de captar a los mejores profesionales. Bueno, pasemos ahora a ver la dimensión política del tema, ¿no? Yo pienso que la descentralización ha contribuido a borrar del mapa a los partidos políticos nacionales. ¿Por qué? En el siglo pasado, la manera de acceder al presupuesto y obtener un pedazo de la torta era afiliarse a partidos nacionales. Entonces, gente importante o destacada de cada departamento se afiliaba pues, a Acción Popular o al APRA, que tenían bastante llegada. Y a través de esta vía llegaban al Congreso y en el Congreso participaban de la distribución del presupuesto, ¿no? Era muy importante, no había otra forma. Pero cuando se empieza la descentralización y los recursos comienzan a fluir hacia los gobiernos regionales y locales, donde te llega una transferencia por online, entonces ya no necesitas al Partido Nacional para tener acceso al presupuesto y más bien aparecen los movimientos regionales por doquier. Para que el público tenga una idea, hay 24 partidos políticos inscritos, en su gran mayoría cascarones o mini partidos y algunos vientres de alquiler. Hay 6 más en proceso. Por otro lado, hay 76 movimientos regionales inscritos, más 5 en proceso. Mesías, ¿existe una desconexión o un divorcio entre la política a nivel nacional y la política a nivel regional? En general, mi estimado Gonzalo, algo que tenemos que aceptar todos los políticos en general y la sociedad en su conjunto, es de que el sistema de partidos políticos en el Perú ha colapsado. Y dentro de ese colapso están los partidos políticos, están los movimientos regionales, que deberían ser la intermediación entre el ciudadano y el poder, ya no lo ves. Y es ahí que los gobiernos, los partidos nacionales, en estos momentos, como tú lo has explicado con alguno de ellos, casi todos estamos en crisis de institucionalidad, lo que hablaba hace un momento David, es una palabra clave, y es más, lamentablemente esa institucionalidad cada día en el Perú se sigue demoliendo. Entonces es otro peligro que incluso, como tú eres un analista económico, tiene un impacto directo en lo que es el tema de competitividad. Por lo tanto, la representación en el Perú está muy quebrada, está muy debilitada. ¿Qué hacer? Lo que tenemos que hacer ahí es irnos a fortalecer los partidos políticos, pero con un sistema real. Por ejemplo, las elecciones nacionales hay que abrir el paso. Fíjate, lo que hablaba de vientre alquiler, hay que evitar
que la elección a los candidatos al Congreso, en las internas, a gobernadores, a todos, ya sea por delegados. Tiene que ser primarias abiertas, es decir, que sea un solo día y de manera disminuir la participación de mucha gente. Y por otro lado también poner una compuerta, digamos, un control más estricto en el tema del financiamiento público. Hay que recordar que hay muchos partidos políticos, mi querido Gonzalo, que están siendo investigados por organizaciones criminales en el Poder Judicial. Hay otros partidos políticos que en lugar de tener una cúpula, como antes se criticaba, hoy son un monolito. Es decir, una sola persona es dueño de un partido que es más que un caudillo. Y en lugar de tener militantes, tienen empleados. Y en lugar de tener dirigentes, tienen gerentes. Ojo, hay partidos que ponen gerentes. Entonces, y eso se ha perdido la institucionalidad, y eso hace que la población haya perdido interés en participar en política, incluso yo diría también hasta temor y rechazo y desconfianza. Lo que decía hace un momento David, que en qué momento se perdió, tanto ampulosidad, es porque se perdió la palabra confianza. Y la palabra confianza en nuestro país se ha roto totalmente, se ha resquebrajado, y creo que ahí es un gran reto de todos los peruanos de reconstruir esa confianza para volver por lo que significa las buenas costumbres. Coincido con Mesías, ¿no? Muchos partidos políticos lastimosamente se han convertido en asociaciones civiles con fines de lucro, y eso hace mucho daño. Alejandro, ¿qué reformas políticas evitarían el descalabro electoral en ciernes el 2026 con minipartidos y candidatos presidenciales por decenas? Mira, ¿Crees posible fortalecer el régimen de representación política mediante cambios en el régimen electoral y las leyes? Sí, yo creo que hay dos cosas acá que podemos hacer. En algunas cosas coincido parcialmente con Mesías, pero creo que hay otras cosas en las que no. Yo creo que hay que fortalecer a los partidos políticos de todas maneras. Yo creo que hay que eliminar los movimientos regionales. Creo que tienen que desaparecer y creo que tiene que ser un trabajo de los partidos políticos consolidar su representación en las regiones. Y esto tiene que ocurrir pasando por una reforma fundamental en los partidos políticos, que le ha mencionado Mesías, que es un militante, un voto. Así tienen que ser todas las organizaciones políticas. No puede ser que una cúpula o que un grupo de delegados te escojan la lista al Congreso o el candidato presidencial. Un militante, un voto. Yo no creo en las PASO porque yo no creo que pueda venir un ciudadano cualquiera a meterse en tu casa y votar en tu partido, que es lo que ocurre en unas elecciones PASO, que son básicamente una gran encuesta, ¿no? Yo creo que tienen que ser los militantes, los que libremente se decidan inscribir en un partido, los que votan y escogen sus candidatos y su candidato presidencial. Y ahí fortalecer los partidos políticos. Eliminar también el financiamiento público, creo que tiene que eso eliminarse porque es un foco tremendo de corrupción y de despilfarro cuando faltan tantos recursos en el Perú, y sí encontrar mecanismos para que el financiamiento privado sea mucho más transparente y efectivamente no se incurra en casos de lavado de activos o en estos casos en donde se desviaban fondos del partido de donaciones para la vida personal del candidato o para asuntos que no tenían que ver con la campaña. Y eso se puede solucionar muy fácilmente creando una suerte de fideicomiso para los fondos de campaña. Eso ocurre en Estados Unidos cuando tú tienes los PACs, por ejemplo, que son una suerte de fideicomisos con finalidades absolutamente preestablecidas, que son la campaña, el partido, ¿no? Y donde la gente, y tú puedes donar hasta por Yape, por internet, o sea, en Estados Unidos funciona muy bien el tema de los PACs, y yo creo que acá se podrían aplicar medidas similares para garantizar que lo que se done vaya efectivamente a la campaña o al partido, ¿no? Y yo creo que así vamos fortaleciendo. Eso con respecto a los partidos. Y dos, con respecto a la representación política, y que tiene que ver con la descentralización, yo soy un convencido que tenemos que volver a la bicameralidad. Porque tú necesitas tener, si bien en la Cámara de Diputados, representación por regiones, ¿no? Y una visión regional del país en muchos casos, yo creo que en el Senado necesitas una visión nacional. Necesitas un Senado elegido por distrito único que tenga una visión integral del país. Porque si no vamos a seguir teniendo esta visión atomizada en la Cámara de Diputados, donde el 80% son proyectos declarativos de puentes, colegios, hospitales, cosas muy locales, sin tener esa visión integral de país que sí creo que es fundamental en un Senado, ¿no? Bueno, nos quedan unos 3 minutos, así que brevemente, David, ¿cuál sería tu balance? ¿Qué aspectos relevarías para que la descentralización vuelva a caminar? Sí, el concepto de descentralización es positivo. O sea, yo creo que la idea, ¿no?, de tener un país, digamos, donde existe una mayor rendición de cuenta entre población
y Estado es fundamental, ¿no? Conceptualmente está perfecto, ¿no? El problema, como siempre en nuestro país, es que a veces las expectativas quedan muy lejos de la forma como nuestro Estado y la falta de institucionalidad avanza, ¿no? Entonces, yo creo que la gran tarea, y seguramente acá Alejandro, congresista, lo tiene muy claro, es una pieza clave de tratar de recuperar o generar o colocar las bases de esa institucionalidad. Y las bases yo creo que tienen que comenzar por dos aspectos que ha cruzado transversalmente esta conversación, que tiene con el ámbito de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y luego también repensar claramente lo que significa esta búsqueda de control, ¿no? Burocracia que a veces generamos con un Estado que no puede ni con su vida y que al final termina complicando. O sea, un elemento de simplificación, como señalaba Alejandro, yo creo que también es un ingrediente importante en este proceso. Un medio minuto. No, en primer lugar agradecerte, Gonzalo, y hacer llegar mi saludo cordial a todos los ciudadanos de nuestra patria, decirles de que el proceso de centralización es un desafío, que hay que seguir trabajándolo, no hay que caer en ese comportamiento maximalista que tenemos, siempre nos vamos de un extremo izquierdo a un extremo derecho y no nos gusta estar en el justo medio, y es importante que tengamos en eso, y lo otro es que hay que recuperar la confianza, y algo, una palabra clave que es bueno decirlo, que en estos momentos difíciles que vive nuestro país y el mundo, no perdamos la esperanza. Hay que seguir trabajando con esperanza a favor del Perú. Bueno, para terminar, y a manera de cierre y tratando de capturar un poco el espíritu de la conversación que hemos tenido, muchas gracias a ustedes. Creo que la descentralización es el problema nacional más importante que nos viene afectando. No ha funcionado como todos hubiéramos deseado. Descentralizar es generar más equidad, eso no se puede negar. Los países descentralizados funcionan mejor que los países centralizados, que además, que yo sepa, un país desarrollado normalmente es bastante descentralizado, donde cada gobierno en su escala, nacional, regional o local en este caso, asumen sus responsabilidades, rinden cuentas, y no caen en corrupción. Debe haber mano dura contra la corrupción y también este espíritu de mancomunidad para que las obras pequeñas, atomizadas, se puedan empaquetar y llevar adelante en provincias enteras o en la región entera. Esa es la única manera de lograr resultados, porque obras administradas directamente por el alcalde de menos de 1 millón de soles se van a convertir en propinas para los pobladores y la obra no interesa. Muy buenas noches, muchas gracias David, Alejandro y Mesías. Gracias.